la doctora María Amparo Casar, a quien saludo como siempre en los martes a estas horas todavía en su juicio. Interesante el tema. María Amparo, no para bromas, va en serio, a fondo este tema que involucra muchas presiones, como ya lo estamos viendo. Doloroso, interesante y va a ser complicado. Va a ser complicado para México porque son ciudadanos norteamericanos. Lo primero que hay que decir es que, bueno, en efecto, es una monstruosidad de masacre lo que acaba de ocurrir. Y segundo, pues que tenemos muy poca información, Pepe, para poder entrever siquiera el móvil que hubo. Ya mencionas tú lo del agua, mencionamos ya el crimen organizado, pero bien a bien no sabemos. Y es una historia que se remonta pues muy atrás, cuando menos una década, Pepe, al 2009, cuando ocurrió el primer secuestro de esta familia Levarón, ocurrió después otro, ocurrió el asesinato de uno de los hermanos, y si tú te fijas, pues en estos 10 años ni hubo investigaciones que llegaran a buen puerto, ni hubo justicia, lo que hubo fue impunidad. Y bueno, pues vamos a ver si Mucha gente estará preguntándose, bueno, ¿quiénes son los Levarón? ¿De dónde viene esta familia Levarón? Lleva en México 94 años, 94 años de haberse establecido, son de religión mormona. Ellos llegaron a Chihuahua en 1925, luego de haber roto con su iglesia, la iglesia hicieron su asentamiento acá. Exacto, en Utah, porque ellos se negaban a practicar la poligamia, que es un uso y costumbre entre los mormones. Y ahí fundaron en 1925, sobre el estado de Chihuahua, fronterizo con Sonora, la colonia Levarón, y levantaron una iglesia. La iglesia se llama Primogénito de la Plenitud de los Tiempos. Mira nada más. Y cobró notoriedad esta familia Levarón, tengo aquí la ficha, luego de que en 2009, hace 10 años, uno de sus integrantes, Julián Levarón, se convirtió en activista cuando su hermano Benjamín Levarón fue secuestrado y asesinado por el crimen organizado. Luego otro de sus hermanos, Eric, también fue secuestrado, pero la familia se negó a pagar por un rescate. Y Julián Levarón, que es activista, se sumó al movimiento de la paz con justicia y dignidad, este movimiento del poeta morelense Javier Sicilia, que bueno, que vive en Morelos, Javier Sicilia. Es un poco el antecedente de esta familia que se dedica a la producción de nueces, entre otras cosas. Ese es, en efecto, el contexto de esta familia que tiene muchos años en México, pero que sigue teniendo todos sus miembros, todos sus integrantes, tienen la doble nacionalidad, son mexicanos y son estadounidenses. Y por ese lado, pues creo que la historia apenas comienza, más allá de que creo que el presidente López Obrador le contesta bien a su homólogo, decir, no, es una cuestión interna, tendremos que… Gracias, pero no gracias. Pero no gracias, ¿sí? En efecto, pero vendrán las presiones, no solamente del electorado o de parte de la población mexicana, sino también por parte del propio Trump, que como bien dijiste al principio del bloque, pues está en campaña. Y pues si bien ha habido costumbre, muchas veces ni siquiera estamos enterados que hay integrantes de la DEA o hay integrantes del FBI en México que están, bueno, pues colaborando con las autoridades mexicanas. Es una cosa que normalmente se oculta y sale a la luz en ocasiones muy particulares. Recordábamos tú y yo en el corte, sí, como el caso de Enrique Camarena, recordarás tú, ¿no? En el 85, agente de la DEA. Tú, agente de la DEA, y bueno, pues ahí quedó claro que aquí había un agente de la DEA, etcétera, y estas cosas siempre causan temores. Cuando tú tienes una declaración como la del senador que nos acabas de transmitir, de que pues México es prácticamente Siria o un estado fallido, que también ha habido otras declaraciones por parte de senadores republicanos, pues va a haber una exigencia de venir a México, cuando menos en coadyuvancia, y va a ser muy difícil manejar esto públicamente, porque es un reconocimiento de que nuestras instituciones, en particular, pues la Fiscalía, no funciona en este caso, como lo demuestran los 10 años en donde quedaron impunes los crímenes, el secuestro y el homicidio de otros integrantes del Levarón. Pepe, creo que va a seguir siendo, tuvo 2 semanas muy difíciles el presidente,
desde el Culiacanazo, que fue 17 de octubre. 17 de octubre, sí. Hasta el día de hoy no ha parado de haber conflictos, desde invocaciones a golpes de Estado, peleas con la prensa. Lo que es más, miré un poco antes, desde Aguililla, ¿no? La masacre de Aguililla. Pero, pues, desgraciadamente, cuando hay involucrados personas de nacionalidad distinta y particularmente de Estados Unidos, a las cosas se les presta más atención. Sí, atención, porque da la impresión de que hay dos, entre los mexicanos, habemos dos clases de ciudadanos. Sí, sí. Los de primera y los demás. Y los demás, los de primera, pues si están involucrados, en este caso, pues por su doble nacionalidad estadounidense, europeos, etcétera, se les da un trato diferente a los casos de violencia como ese que estamos ahora comentando, que a los casos que ocurren en México. ¿Dónde está la respuesta de lo que sucedió en Coatzacoalcos, por ejemplo, con aquella matanza brutal? Hasta la fecha no tenemos... No, ni fue el presidente allá, ni nada, ¿no? En Minatitlán, perdón, fue en Minatitlán. Sí, tienes razón, fue la de Minatitlán. Bueno, eso ocurre, digo, la propia tragedia de Tlalhuelilpan al inicio del sexenio, en febrero de este año, pues no ha quedado tampoco esclarecida, no cuánta gente hay en la cárcel, en fin. Entonces, viene un momento tenso con Estados Unidos, agravado por la nacionalidad, agravado también, recordemos que llamaron terrorismo, uno de los integrantes. Terrorismo, ¿no? Criminal. Terrorismo criminal. Fue curiosamente, no sé si te acuerdas, Pepe, lo recordé ahora que ponías a Marcelo Ebrard, él llamó a la masacre en el mall estadounidense en donde mataron. Terrorismo criminal, así lo llamó. Ahora están llamando a esto también terrorismo criminal. Entonces, pues en todos lados se cuecen habas. Yo espero que se maneje esto de forma institucional y que pues paremos esta violencia, que es todos los días, Pepe. Enciendo las noticias aquí en Uno TV, te escucho en Fórmula, y es nota roja tras nota roja. No de estos niveles, pero sí muchas masacres, Pepe. Gracias, doctora Casar, gracias. Aquí estamos por ayudarnos a contextualizar y a darle relevancia. ¿No? Claro, o sea, ¿dónde vamos? ¿En qué vamos, cómo vamos y hacia dónde vamos? Que es lo más. Gracias a la doctora María Amparo Casar. Después de corte le informo